aprender la palabra. Gloria al nombre de Cristo Jesús. En San Lucas capítulo 6, versículo 46, en palabras de Cristo, y toda esta meditación de la palabra la hacemos honrando la gloria del Eterno, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Dice allí San Lucas 6, 46, en palabras de Cristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aleluya. Amén. Con la ayuda de Dios, amado, con la ayuda, con el poder de Dios, vamos a meditar en un tema que permita el Señor que sea de gran ayuda para todos nosotros. Y hablemos hoy de este tema: rectitud es sinónimo de obediencia. Rectitud es sinónimo de obediencia. Dios en su palabra nos traza mandamientos, preceptos, ordenanzas que usted y yo tenemos que cumplir. Dios tiene una palabra a la cual Él nos llama para que obedezcamos. Ahí está la palabra, ahí están los preceptos, ahí están las ordenanzas, ahí están las determinaciones de Dios. Y como usted se puede dar cuenta, amado, seguimos hablando del punto de la rectitud, pero hoy decimos que esa rectitud es un sinónimo de la obediencia. Las dos palabras van muy ligadas, las dos palabras van muy relacionadas, muy pegaditas, muy juntas, muy niveladas. La rectitud es un sinónimo de la obediencia. Gloria al maravilloso nombre de Jesucristo. Y aquí seguimos hablando de ese tema. No concluye, no termina. Les he dicho que el tema de la obediencia corre por toda la palabra, por todos los libros del Antiguo Testamento, por todos los libros del Nuevo Testamento, y Dios quiere que nosotros la hagamos una realidad y que sea una experiencia maravillosa en la vida de todos nosotros. De hecho, la obediencia nos va a llevar a la rectitud. Cuando hay una persona obediente a Dios y a su palabra, podemos decir que esa línea de obediencia lo va a llevar a la vida de rectitud. Nadie, en la ocasión anterior les dije que nadie va a llevar una vida recta delante de Dios mientras no se aparte del mal. Son cositas que nos han quedado ya aquí impresas, son detalles, son expresiones que ya nos han quedado allí impresos en el corazón. Dijimos, nadie va a llevar una vida recta mientras no se aparte del mal. Ninguna persona, nadie va a llevar una vida recta mientras no se aparte del mal. Pero hoy podemos agregar algo: nadie llevará una vida recta mientras no obedezca a la palabra del Señor. Gloria a Cristo, amén. Queremos llevar esa vida recta, que es la vida que agrada a Dios. Entonces es importante la obediencia. Dios está buscando un pueblo que le obedezca. Dios, nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está buscando un pueblo que obedezca a su palabra. Y si ese pueblo obedece a la palabra, quiere decir entonces que es un pueblo que vive en rectitud. En el versículo que hemos leído, amén, allí en el Evangelio de San Lucas,
En el capítulo 6, versículo 46, inicialmente el Señor hace una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire qué pregunta tan interesante. Muchas personas llaman a Cristo mi Señor, pero no le obedecen, ¿verdad? La desobediencia es un fenómeno que está afectando terriblemente al planeta Tierra y a sus habitantes. Y eso viene como consecuencia de la primera desobediencia que se dio allí en el huerto de Edén. Ya vamos a mirar eso, ya vamos a mirar ese detalle, ¿verdad? Pero aquí en este punto donde nos hemos ubicado inicialmente, Cristo hace una pregunta: ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué? Hay una pregunta y es importante que haya una respuesta. Siempre que hay una pregunta, es importante que haya una respuesta. Cristo le dice a las multitudes allí, le dice a los discípulos y obviamente también nos dice a todos nosotros: ¿por qué me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les mando? Mucha gente dice ser de Cristo. Tal vez los templos están abarrotados de gente hoy. Muchos lugares de la tierra, en muchos templos, ¿verdad? La gente está por montones. Pero hay una pregunta: ¿todos obedecen a Dios? Me temo que no. Temo que no. Mucha gente le dice a Cristo: eres mi Señor, pero no obedecen. Y eso no tiene ninguna presentación. Déjeme decirle algo: si yo le digo a Cristo, tú eres mi Señor, y si Él me ordena algo, yo tengo que hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Obediencia es cumplir una ley, cumplir un mandamiento, cumplir una ordenanza. Mucha gente le dice: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Lo cantamos, lo decimos. De hecho, hoy se cantan tantas cosas, amado. Mire, estamos viviendo un cristianismo teórico. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Señor, cuenta conmigo. El otro día había un joven que decía: hermano, cuente conmigo para las que sean. Nunca se me olvida eso. Hermano, siempre me decía así: para las que sean. Y cuando hubo una necesidad, fue el primero que salió corriendo. Ay, Dios santo, qué tremendo. Y decía: para las que sean, para las que sean. Y de recuerdo nos dejó ese día la huella marcada cuando salió corriendo. Gloria a Cristo Jesús. Mucha gente dice: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Aquí estoy, cuenta conmigo. Y yo digo que una persona le diga así al Señor, y que el Señor le diga o nos diga a cualquiera de nosotros, a cualquier joven de estos, que el Señor le dijera al predicador o al músico o al cantante, ¿verdad? O a la persona que fuera: lo necesito en tal lugar del planeta Tierra. Lo necesito por allá en un país del cuerno africano, por allá en Somalia, en Kenia, en Etiopía, donde hay una hambruna, ¿verdad? Que el Señor nos dijera a cualquiera de nosotros, a cualquiera, al músico, al cantante, al predicador, al que grita, al que salta, al que habla lenguas, al que se mueve, al que danza: lo necesito en tal lugar del planeta Tierra. Bueno, puse un ejemplo: el cuerno africano. El cuerno africano. Allá hay algunos países que están sufriendo unas situaciones, unas crisis muy terribles en todos los aspectos: político, social, económico, ¿verdad? Kenia, Etiopía, Somalia. Bueno, ¿cómo sería la actitud de nosotros? ¿Obedeceríamos? ¿Estaríamos dispuestos? Porque lo está diciendo el Señor: ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo? Hoy existe un cristianismo de esa forma. La gente dice: Señor, Señor, aquí estoy. Pero cuando pasa el efecto de la euforia, cuando pasa el efecto ¿cómo diríamos? De aquella experiencia pasajera,
La gente no quiere obedecer. Hoy las personas dicen amar a Dios, pero no le obedecen. ¿Qué desacuerdo? Mucha gente dice amar a Dios, pero no obedecen. Y a Dios tenemos que obedecerlo. A la palabra de Dios tenemos que obedecerla. Alabado el poder de Cristo. De ahí la pregunta, amén. Y si el Señor nos dice que obedecemos su palabra, porque estamos hablando de que la rectitud es un sinónimo de obediencia. Por eso cuando se da una orden, la cumplimos, ¿verdad? El día que nos den una orden, la cumplimos. Eso es rectitud. Me mandan a hacer una tarea y la cumplo. Me delegaron una tarea para hacer. Listo. Mire, aquí está el cumplimiento de la tarea. Me delegaron un trabajo. Me delegaron un trabajo, una tarea, una labor. La cumplí. Oiga, y en esa forma estoy agradando a la presencia del Señor. De ahí que en adelante, cuando se dé una orden, se cumple. Amén. Ahora sí, obedecemos esa palabra, hermano, la bendición de Dios está asegurada. El día que usted y yo obedezcamos a Dios, a su palabra, porque la rectitud está muy ligada con la obediencia. La rectitud es el sinónimo de obediencia. Entonces podemos estar tranquilos. Por eso es que aquí en este punto usted ve que luego que el Señor hace la pregunta, dice que el que me oye esa palabra, dice Cristo. Si volvemos a mencionar un poquitito allí para mirar otros aspectos aquí, dice el Señor: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre que edifica casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre roca. Y dice que viene el río con fuerza, pero que aquella casa no va a caer. Cuando un creyente obedece a Dios, nunca va a caer. Porque la gente cae, porque no obedece a Dios, ¿verdad? Entonces dice el Señor que si una persona oye la palabra y obedece, porque se escucha tanto la palabra, pero no se obedece, ¿verdad? Y entonces dice el Señor, esa persona que obedece es similar a un hombre que va a construir, dice, va a cavar, va a ahondar, pone el fundamento sobre roca, de tal manera que cuando viene la inundación y el río da con fuerza, aquella casa no se va a mover. Cuando una persona escucha la palabra y la obedece, nunca caerá. Es una garantía que nos da la palabra. Nunca, si usted y yo obedecemos a la palabra, nunca vamos a caer. Gloria al poder de Cristo Jesús. Tanta gente que se debilita, les dije, tanta gente que oye la palabra, pero que le dice a Dios que lo ama, pero que no la cumplen. Gloria al Señor. Amén. Dios, dijimos, tiene una palabra para ser obedecida. Ahora, lo voy a llevar a los primeros capítulos de la palabra, porque es importante que entendamos esto. Si estamos diciendo que la rectitud es un sinónimo de obediencia, pues tenemos que obedecerle a Dios. Si la rectitud es un sinónimo de la obediencia, es decir, una palabra que va muy ligada, entonces qué bueno aprender de la obediencia, de tal manera que cuando Dios nos indique algo, tenemos que hacerlo y no vamos a fallar. Todos debemos saber, amado, que la desobediencia a Dios y a la palabra trae consecuencias devastadoras. Toda desobediencia va a traer consecuencias devastadoras. Yo conozco gente preciosa, yo conozco gente hermosa, amado, que les ha ido bien en esta vida. Yo conozco mucha gente. Dios me ha permitido conocer a tanta gente que les ha ido bien. Bien, y bien es bien. Conocemos de gente que está saturada de la bendición de Dios porque han obedecido. Pero también conocemos de gente que les ha ido mal. ¿Usted conoce gente que le ha ido mal? Sí, yo sí. ¿Usted nunca se los ha encontrado?
Ay, qué bendición. Les dije, conozco gente que les ha ido bien, bien. ¿Por qué no decir? Ahí estamos nosotros. Amén. Ahí estamos. Obedecemos a Dios. Cuando el Señor me llama, le dije, listo, Señor, aquí estoy. Quería estudiar mi carrera profesional, ¿verdad? Quería ser presentador de noticias. Quería irme a trabajar a una cadena de noticias, ¿verdad? Listo, vamos bien. Inicié mis estudios, pero el Señor me llama y me dice, no, tengo otro trabajo para usted. Y aquí estamos cumpliendo. Y estábamos en otro lugar, pastoreando, trabajando. Y luego el Señor nos dijo, los necesito en tal lugar. Y obedecimos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Porque qué bueno obedecer a la voz de Dios. Qué bueno obedecerle al Señor. Eso es rectitud. Eso es rectitud. Obedecer, obedecer. Obedecer es rectitud. Rectitud es obedecer. Y entonces, qué bueno, les dije, conocemos personas que les ha ido muy bien. Si queremos que nos vaya bien, es fundamental obedecer. Pero les dije entonces que hemos conocido también de personas que les ha ido mal, ¿verdad? Tristemente, eso nunca debió pasar, nunca, nunca. Conocí una pareja de hermanos muy jóvenes, con un ministerio precioso, ¿verdad? Y Dios los llamó, pero ellos nunca obedecieron. Tenían una familia muy bonita, ¿verdad? 3 jovencitas, 2 jovencitos. Oiga, hermano, pero estamos diciendo que la desobediencia trae consecuencias devastadoras. Dios poderoso, como esta familia no obedeció al llamado de Dios, hermano, vinieron consecuencias desastrosas. 2 de las jovencitas cayeron en la prostitución. Se enredaron con chicos malos de la calle. Oiga, después de estar en una iglesia, en un púlpito cantando, se enredaron con 2 chicos malos de la calle, que obviamente no las iban a llevar por buen camino. Cayeron en la prostitución. 2 de esos jóvenes cayeron en la delincuencia y otro más resultó implicado en prácticas de homosexualismo. Uno dice, ¿cómo una familia tan hermosa, con un ministerio precioso, con un llamado de Dios, termina en una condición tan desastrosa? Nunca debió pasar eso, ¿sabe? Nunca debió ocurrir eso. Pero ¿qué produjo esas cosas? La desobediencia. Si Dios da una orden, cumplámosla. Si la palabra de Dios nos traza una orden, cumplámosla. Muchas personas, oh, gloria al poder de Jesucristo, aleluya. Mucha gente hoy lloran su derrota, su fracaso, la ruina, el dolor, la miseria les llegó por no obedecer. De ahí que Cristo pregunta, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Amén. Ahora, esa desobediencia trae esas consecuencias de las cuales mencionamos, pero qué bueno obedecerle al Señor. Dios siempre busca un pueblo que obedezca. Les dije que los iba a llevar a los primeros capítulos de la palabra, cuando encontramos que Dios da órdenes. Porque escuche esto, amado, si hay alguien que da órdenes, es Dios, ¿verdad? Si hay alguien que da órdenes precisas y exactas, es Dios. Dios. Por eso hay una palabra. ¿Tiene su Biblia allí, amado? Hay una palabra. Hay una palabra. Dios tiene órdenes precisas, exactas, y están contenidas en la palabra, ¿verdad? Y tenemos que obedecerlas, ¿verdad? En alguna ocasión una persona decía que Dios no demanda obediencia. Yo le dije, bueno, no sé qué clase de Biblia está leyendo usted. No sé de dónde saca semejante concepto. Yo encuentro un Dios que da órdenes.
¿verdad? Y que se cumplen. Entonces, allí en los primeros capítulos de la palabra, con relación a la creación, recuerde, amado, que Dios coloca en el huerto. No voy a tomar aquí muchos detalles porque se va el tiempo y mire, ya me quedan unos minuticos, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a puntos muy concretos. Ya se nos fue el día, ya se nos fue, amado. Aprovechemos unos momenticos. Gloria al poder de Jesús. Eso, aprovechémoslo. Abra su corazón, ¿verdad? Si usted está allí con los ojos cerrados y está meditando, bienaventurado, ¿verdad? Algunos están, ¿verdad? Bienaventurado. Si es que está meditando, si es que Dios le está trabajando a través de la palabra. Pero si esa actitud es por otra cosa, pues bueno, ¿verdad? Hay que dar otro tratamiento allí, ¿verdad? Gloria a Cristo. Que alguna persona se queda allí, ¿verdad? Sí, amén. Oh, ¿verdad? Amén, 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 gloria a Cristo. Y vuelve, ¿verdad? Hay que estar bien dispuestos, gloria al nombre de Cristo. Y aprendamos, y aprendamos, y aprendamos. Y recibamos. Me agrada que todos aquí vengan a aprender. ¿Cómo vamos por aquí, verdad? Eso, qué bendición, que usted sea edificado. Aleluya. Entonces, amado, los capítulos 1, 2 de la palabra en sus comienzos, en el libro de Génesis, nos hablan de la creación, ¿verdad? No voy a entrar en esos temas porque ya usted sabe, toma mucho tiempo. Pero vámonos al punto clave, porque para todos los que siguen haciendo su ingreso al templo y para todas las personas que se siguen conectando, estamos hoy hablando del tema: rectitud es sinónimo de obediencia. Dijimos, Dios nos invita, nos llama, nos exhorta a obedecer. Dios quiere que se obedezca su palabra. Para entender esto, entonces miramos allí, mis amados, que cuando Dios, ¿verdad?, coloca al hombre y a la mujer en el huerto, por allá en el capítulo 2 del libro de Génesis, dice el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara, ¿verdad? Entonces Dios coloca al hombre en un huerto. Que, oiga, amado, Dios hace las cosas a una perfección única. Ya Dios ha creado todas las cosas. Ahora hay un huerto precioso y dice que Dios toma al hombre, lo pone en ese huerto para que lo trabaje, para que lo labre, porque Dios nos diseñó a nosotros para hacer algo. ¿Sabía eso? ¿Verdad? Ninguna persona se puede quedar quieta y mucho menos dormida, ¿verdad? Dios nos diseñó para hacer algo. Entonces por eso decimos, si Dios le dice vaya haga algo, vaya haga esto, obedezca, obedezca. Dios le dice conságrese, obedezca. Dios nos dice apartémonos del mal, obedezcamos. Dios nos dice no hagamos cosas malas, obedezcamos. Y entonces Dios toma al hombre, lo pone en el huerto para que lo labre y para que lo guarde. Eso es una orden. Dios dijo a trabajar. Oiga, qué bendición, porque por ahí hay gente que está diciendo que el trabajo es una maldición. ¿De dónde sacan semejantes abruptos? Por ahí hemos aprendido que Dios no bendice a los vagos. Ayúdeme, ayúdeme. Hay que hacer algo. Dios no puede bendecir a un vago, a un zángano, ¿verdad? Hay que hacer algo. Gloria a Cristo. Y si alguien está diciendo por ahí que el trabajo es una maldición de Dios, mire, hay que sacarle esa herejía de alguna manera. Le sacamos esa herejía, ¿verdad? Entonces Dios lo coloca allí para que el hombre trabaje, para que labre y lo guarde. Eso era, y él tenía que obedecer a eso. Algo más, algo más, algo más. Luego Dios le da una orden, dice el versículo 16: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué encuentra usted allí?
Una orden. Una orden. Oiga, amado, y no lo va a olvidar, no lo va a olvidar. Mire, grábelo, grábelo, que quede impreso. Cuando Dios da una orden, se tiene que cumplir. Ahora, cuando Dios coloca allí a ese hombre junto con su compañera, ¿verdad? Note usted que lo primerito que Dios hace es darle directrices, ordenanzas. Porque aparte de que tenía que labrar y guardar el huerto, Dios le dice a ese hombre: de todo árbol del huerto usted puede comer, porque allí había un huerto. Era un huerto, tenía muchos árboles, algo muy hermoso, indescriptible. Vale anotar que en esos comienzos, en ese huerto, en ese lugar, no había nada de maldad, muchacho. ¿Cómo le parece? En ese lugar donde Dios coloca al hombre y a la mujer, no encuentra usted el pecado por ningún lado. No hay pecado por ningún lado. No hay pecado, no hay fornicarios, no hay adúlteros, no hay homosexuales, no hay drogadictos, no hay nada de eso, no hay gente mirando pornografía, no hay gente mal vestida. Todo es un completo orden. No hay pecado, no hay corrupción, no hay inmoralidad, no hay brujos, no hay hechiceros, no hay satanistas, no hay engañadores, no hay estafadores, no hay nada de pecado. No hay gente haciendo cosas desagradables, ¿verdad? Todo en una perfección maravillosa. Podemos darle toda la gloria al Rey del universo, amado. Vive Jesucristo para siempre. ¿Le parece lindo eso, amado? Ah, se me olvidaba, no había muchachos molestando con 2 o 3 muchachas, ¿verdad? Vamos bien. No había por allá molestando, ¿verdad? Mandando notas, ¿verdad? Extrañas, ¿verdad? No, no había nada de eso. Lo único que había era comunión con el Dios del cielo. Aleluya. Esos son los únicos 2 capítulos donde no encontramos el pecado por ningún lado. Son los 2 únicos capítulos en la palabra, junto con los últimos de Apocalipsis, donde, escuche, donde no encontramos el pecado por ninguna parte. No encontramos ningún desobediente hasta el momento. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Qué bendición. Todo en una perfección única. Y entonces, en ese lugar tan hermoso, Dios le dice al hombre: usted puede comer de todos los árboles que hay en el huerto, coma de todo. Mire, ahí están. Pero Dios le va a enseñar la obediencia a esta persona. Porque si usted mira bien, gloria a Jesús, mírelo bien, mírelo bien. El versículo 16 dice: mandó Jehová Dios. Dios manda, Dios ordena, Dios da directrices. Oiga, amado, aleluya, qué bendición. Y Dios le dice: de todo árbol del huerto usted va a comer. Vea todos los árboles que hay en el huerto, de todos usted va a comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no va a comer. Ese árbol lo deja quietito, no vaya a comer de eso. Vaya, coma de todos los demás árboles que hay en el huerto, pero este está reservado. No lo vaya a tocar, lo deja quietito. Y resulta que hay un problema. Cuando Dios nos da una orden es cuando más desobedecemos. Donde dice no parquear, ahí es donde parqueamos. Qué problema, Dios. Dios le dijo al hombre: no mate. Y mire, más adelante van a estar matando por allá a un jovencito llamado Abel. Qué problema. ¿Por qué es tan difícil cumplir una orden? Ayúdenme ustedes. ¿Por qué es tan difícil cumplir una orden? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué es tan difícil? No parquemos ahí, y ahí parqueamos. No gire en U, y ahí es donde más giramos en U, ¿verdad? No salga solo si todavía no se ha casado con esa muchacha, y es lo que más se hace. Ah, qué problema, Dios mío, ¿verdad? Qué difícil cumplir una orden.
Cuando papá y mamá dan una orden en casa, ¿verdad? Ya usted sabe. Entonces Dios dice, coman de todos menos de este. Si comen de ese, van a morir. Ahora, note que Dios está diciendo, obedezcan, 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 ¿verdad? Eso es lo que Dios quería, obediencia, que ellos obedecieran. Eso es lo que Dios quería, que ellos obedecieran. Dios dice, si desobedecen, ciertamente van a morir, van a morir. No olvide eso, ¿verdad? La parte final del versículo 17, ciertamente morirán. Luego más adelante pues viene ya el complemento de ese diseño, cuando Dios le trae a aquella mujer al hombre. Y entonces después de dar Dios esa orden, por allá en el capítulo 3 aparece la serpiente, o mejor, aparece Satanás allí camuflado en la serpiente, y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren, Dios me había dicho así. Aparece la serpiente y le dice a esta primera creación de seres, con que Dios les dijo, no comáis de todo el huerto. Pregunta, ¿así había dicho Dios? No, Dios no dijo así. Recuerde que Dios había dicho, coman de todo árbol excepto de uno. Pero ahora viene la serpiente y dice, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. No, Dios no dijo así. Así no dijo Dios. Ya la serpiente le dio otra versión a lo que Dios había dicho. Ahora en el versículo 2 la mujer responde y le dice a la serpiente, oiga, aparece la mujer hablando con la serpiente, ¿verdad? La mujer le responde a la serpiente. Hay gente que le cree más a la serpiente que a Dios. Usted ve que estaban en comunión con Dios. ¿Por qué ahora resulta ella hablando con la serpiente? Van a hablar de tú a tú. Ahora la mujer le responde a la serpiente, podemos, del fruto de los árboles del huerto, podemos comer. Mire, ella dice, no, podemos comer. Sí, podemos comer. La mujer le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis. Dios había dicho, si toman de ese árbol, si comen de ese árbol, ciertamente van a morir. Pero ahora la serpiente le dice a la mujer, no van a morir, no moriréis. Oiga, y esta fulana resulta creyéndole a la serpiente. ¿Qué tanta gente le cree a la serpiente? Y entonces es cuando ella desobedece. Y entonces allí ella dice, la serpiente le dice a la mujer, no van a morir. Dios les dijo, van a morir, pero yo le digo, no, tranquilos, no van a morir. Y entonces obedece a la voz de la serpiente y desobedece a Dios. Dice el versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella le creyó a la serpiente y dijo, no, oiga, ¿verdad? Está bueno ese arbolito, podemos probarlo, ¿verdad? Y dice, ella vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. ¿Cuánto luchó Dios para que ellos le obedecieran? Pero ahora esa mujer toma del fruto que Dios le dijo que no comiera y comió. Comió. Tanto que luchó Dios para que ella no comiera de ese fruto. Y Dios le dijo, me va a obedecer. Pero desobedeció. Tomó de su fruto y comió. Y dio a su marido, el cual comió con ella. El pobre tonto le obedeció. Ay, hermano. Y hasta el día de hoy estamos llevando las consecuencias. Oiga, yo digo, bueno, que este hombre hubiera dicho, no, ¿qué estás haciendo ahí? Porque tristemente estamos en una época en que
muchos hombres obedecen la voz de una mujer. Cuando una mujer es sabia, prudente, inteligente, listo, guíese por eso. Pero cuando hay cosas contrarias, eche a un lado aquellas cosas. Dice que ella probó, y estamos mirando esto para que nos demos cuenta cómo Dios demanda la obediencia, porque esa obediencia va muy ligada con la rectitud. Y entonces dice que ella come, pero no contenta con comer, ella le da a su marido, el cual comió así como ella. Cuidado con obedecer voces extrañas. Cuidado, cuidado, cuidado. No, usted esté siempre parado en el lugar que Dios le ha dicho que tiene que estar. Ella toma y le da a aquel hombre. Ahora, tan pronto prueban del fruto de ese árbol, dice el versículo 7, le fueron abiertos los ojos. Le fueron abiertos los ojos de ambos. Ahora, no es que ellos no tuvieran los ojos abiertos, sino que ahora se introdujo el pecado. Como desobedecieron a Dios, se introdujo el pecado. Le dije, usted no veía el pecado por ningún lado. Antes que ella comiera el fruto, usted no encuentra el pecado por ningún lado. Y vuelvo y le digo, no había fornicarios, no había adúlteros, no había violadores, no había gente haciendo cosas desagradables a Dios, no había hechiceros, no había brujos, no había criminales, no había asesinos, no había narcotraficantes, no había nada de eso. Pero por la desobediencia se introdujo el pecado. Cuidado con desobedecer, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Ahora, hasta el día de hoy estamos llevando las consecuencias. Cuando ellos toman de ese fruto, dice, inmediatamente le fueron abiertos los ojos de ambos. Ya comenzó, ¿verdad?, el pecado a hacer efecto en ellos. Dice, conocieron que estaban desnudos. Entonces se miraron y se dan cuenta que están desnudos. Están desnudos. Es la primera ocasión que aparece el término desnudo en la palabra. Cuando ellos toman de ese fruto, y digo ellos, porque la mujer toma y le da al marido, y comen los dos. Los dos desobedecen, los dos. Existe una polémica. Existe por ahí una polémica en algunos círculos cristianos. ¿Quién desobedeció, hermano? ¿Quién desobedeció? ¿Fue Eva o fue él? Ambos. La una fue la autora intelectual. Venga para acá. Es que venga, hombre. Como dicen en las telenovelas, una pruebita, ¿verdad? Venga. Entonces la polémica, ¿quién desobedeció? ¿Quién pecó? ¿El hombre o la mujer? ¿Fue el hombre? Porque se descuidó. ¿Fue la mujer la que tomó? Al fin, ¿quién? Y están por ahí en la polémica. Para que no haya problemas, los dos desobedecieron. La una incitó y el otro cayó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Por primera vez aparece el término desnudo en la palabra. Es la primera ocasión donde vamos a encontrar el término desnudo. Entonces, cuando ellos comen del árbol, se miran y están desnudos. ¡Qué vergüenza! Dice que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron unos delantales para cubrir sus partes íntimas. Como ahora ya entró el pecado, como ya se introdujo el pecado por la desobediencia, entró el pecado. Entonces ahora se van a buscar las hojas de higuera para cubrirse un poquitico su desnudez. Dice, tomaron hojas de higuera. Resulta que las hojas de higuera les cubrían una partecita nomás. Seguían quedando desnudos. ¡Qué vergüenza!
qué vergüenza, seguían quedando desnudos. Ahora, entonces van, toman esas hojas de higuera, pero con hojas de higuera siguen quedando desnudos. Dice, se hicieron delantales. Hicieron un delantalcito para cubrirse un poquitito, porque están sintiendo vergüenza. ¿Se da cuenta? Vamos allí, ¿verdad? Ahora, cuando dice el versículo 8, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Oyeron la voz de Dios que se está paseando allí en el huerto, al aire del día. Y entonces dice que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Cuando ellos sienten que por ahí está Dios, dice, se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué se iban a esconder? ¿Por qué? ¿Por qué se esconden hoy? Como los noviazgos clandestinos y desordenados. ¿Por qué? No. Se esconden de la presencia de Jehová. Sintieron vergüenza. Van y se esconden entre los árboles. Y entonces Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Dios lo sabía. Lo que el Señor le está preguntando es, ¿qué acaban de hacer ustedes? Porque se esconden. Todo iba bien. Todo iba bien. Ahora Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mire la respuesta de él, ¿verdad? Él responde, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta, ¿pero quién le enseñó que estaba desnudo? Si no había pecado, ¿quién le enseñó que estaba desnudo? Porque Dios le pregunta, ¿pero quién le enseñó que estaba desnudo? ¿Dónde aprendió eso? ¿No lo preocupaba antes? Fue que usted pecó. Comió del árbol que yo le mandé que no comiera. Comió del árbol que yo le dije que no comiera. Estamos diciendo, amado, mire los estragos de la desobediencia. Dios nos llama a obedecer. Y entonces, cuando Dios le dice, comió del árbol que yo le mandé, desobedeció. El hombre responde en el versículo 12, la mujer que me diste por compañera. De aquí es donde dicen que desde que se hicieron las disculpas todo sale bien. Y entonces Dios le pregunta al hombre. Ahora, note que Dios no le pregunta a la mujer. Si fue la mujer la que primero tomó el árbol o el fruto, ella tomó un fruto. Escuche por aquí, vamos bien. Allá, sí, vamos bien. Si fue la mujer la que tomó del fruto, ¿por qué Dios le pregunta al hombre? ¿Verdad? Entonces, lo propio es que Dios le preguntara a la mujer, pero no, note que Dios le pregunta, note que Dios le pregunta es al hombre, porque al hombre Dios le pregunta, ¿dónde estás? Ya ellos han pecado. Dios le pregunta en el versículo 9 al hombre, ¿dónde estás tú? Es cuando él dice, me escondí, tuve miedo. Dios le dice, ¿quién le enseñó que estaba desnudo? Pero entonces el hombre responde en el versículo 12, la mujer que me diste por compañera. Fue un hombre, ¿verdad?, que se dejó guiar por un mal consejo, ¿verdad? Dios le pregunta eso a él, porque él es cabeza de ese hogar, ¿verdad? Hay muchas cosas que Dios le pregunta al hombre, porque Dios lo coloca por autoridad, es al hombre, ¿verdad? Y luego ya va a arreglar Dios con la mujer. Porque muchas mujeres, no, hoy no vaya por allá, que tiene que evangelizar, que tiene que ayudar a la iglesia, ¿qué va a hacer por allá? Mejor quédese aquí. Esta tarde juega la selección Colombia, ¿verdad? Y listo, ¿verdad? Entonces el hombre ahora, porque Dios le pregunta primero al hombre, y el hombre responde, la mujer que me diste por compañera, Dios, fue ella fue la culpable, ella fue la que me engañó. No, él también tenía capacidad de decir no.
Porque el hombre también tiene capacidad de decir no. ¿Cómo es que una mujer lo viene y lo envuelve y se lo lleva? No, 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 ¿verdad? No, que vino una mujer, ¿verdad? De traje blanco, ella bajó del caballo y cuando nos dimos cuenta estábamos los dos. No, 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 no. Eso se ve únicamente en los cuentos de hadas. ¿Se acuerdan del cuento de hadas? ¿Verdad? Gloria a Cristo. Cuando bajaba el príncipe azul, y el príncipe azul también cambia de color de vez en cuando le da rabia. Gloria a Dios, amén. El hombre responde: la mujer que me diste por compañera me dio, y yo comí, ella me dio. Dios, ¿no me estás preguntando qué pasó? Pues mira, la Barbie, ella, esa que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Bueno, un minuto de silencio. ¿Por quién será? ¿Por quién será? Ella me dio y yo comí. Él hubiera podido decir: mujer, cuidado con eso, no desobedezcamos a Dios, ¿verdad? Gloria a Cristo. Hoy hay un desorden terrible por la misma desobediencia en tantos casos, en hogares, en familias, en esos noviazgos que andan por ahí, ¿verdad? No, mujer, si Dios en la palabra nos dice que nos cuidemos, mire, tú allá y yo por aquí, hasta el día en que nos unamos allí en el altar. Mientras tanto, como dice en el carrotanque, guarde la distancia. Gloria a Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios, vamos bien, vamos bien. El hombre dice: esa mujer que me dio por compañera, mire, fue ella, Dios, esa que me diste, porque ella me dijo, coma, y yo comí. Ah, hermano, donde hubiera habido un hombre de talla, le dice: cuidado, cuidado, nos estamos metiendo en un campo minado, cuidado, cuidado. Estamos entrando en un campo minado, mujer, cuidado, cuidado, mujer, con Dios no se juega, con Dios no se juega, aleluya. Y como ella me dio, yo comí. Oiga, otro minuto de silencio. Uno por el hombre, este por la mujer, vamos con el otro. Amén. Entonces yo comí. Ahora el Señor le pregunta, pero lo que yo quiero decirles es que primero Dios le pregunta al hombre. Primero Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Él dice: la mujer que me diste por compañera. Y ahora entonces, notemos que en el versículo 13 Dios llama a la mujer y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dice: la serpiente me engañó. La serpiente no la engañó, ella obedeció a la voz de la serpiente. Porque si una persona le obedece a Dios, nunca va a ser víctima del engaño. Claro, ella dijo, sí, en cierta manera podemos decir que sí la engañó, pero ella ya estaba advertida. Porque si usted y yo estamos advertidos, entonces ya el engaño no tiene efecto en nosotros. ¿Estamos entendiendo, amado? ¿Estamos entendiendo? Vamos bien. Esto requiere un poquitito de esfuerzo para aprenderlo, para entenderlo, pero ahí vamos. Entonces ahora Dios, note que primero Dios habló con el hombre. Eso es muy significativo. Muy significativo. Dios le pregunta primero al hombre, aunque los dos desobedecieron, pero Dios le pregunta primero al hombre, ¿verdad? Y él dice: la mujer. Ahora Dios va donde la mujer y le pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó. Si bien es cierto que la serpiente la engaña, pero lo que podemos decir, ella desobedeció y las tinieblas tomaron ocasión. Porque cada vez que haya una desobediencia, las tinieblas van a tomar ocasión. Cada vez. ¿Cuánta gente cae víctima de esas cosas? ¿Verdad? Gloria al nombre de Cristo. Me viene a la mente cuando, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice: guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dijo Cristo: guárdese del falso profeta. El falso profeta viene vestido de oveja, pero cuando usted le quita el traje, es un lobo. Es un lobo, ¿verdad? Es un lobo. Pero si la persona obedece a Dios, no va a caer víctima del engaño, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque me gusta discernir las cosas, ¿verdad? Cuando hay algo contrario a Dios, cuando hay algo que no va con la palabra, yo digo un momentito, eso no es de Dios, eso no va con Dios, no, ¿verdad? Un momentito, eso no va con el Señor, porque uno tiene que aprender a discernir para no ser víctima del engaño. Si creemos a la palabra, Dios nunca nos va a permitir a nosotros caer bajo el efecto del engaño. Vamos, amados. Bueno, aquí nos hemos detenido un poquitito para ir mirando aquí todos los detalles, porque nos gusta mirar todo esto. Y el asunto es que ya el tiempo va. Entonces, ahora, cuando Dios le pregunta a la mujer: ¿qué has hecho?, note que ella ahora dice: la serpiente me engañó y comí. Bueno, pero ¿por qué la engañó la serpiente? ¿Por qué la engañó? Porque no creyó a lo que Dios le había dicho, no obedeció a Dios. Y entonces, ahora Dios, note que Dios con la serpiente no dialoga. Dios le pregunta al hombre: ¿qué sucedió? El hombre dice: la mujer que me diste por compañera. Dios le pregunta a la mujer: ¿qué fue lo que pasó? Ella dice: la serpiente. Ahora, note algo. Al hombre y a la mujer Dios les pregunta, porque son seres humanos que pueden dar una respuesta acertada. Pero Dios no le pregunta a la serpiente. ¿Se da cuenta? Dios a la serpiente no le pregunta. A la serpiente le dice en el versículo 14: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Oiga esa: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Por cuanto obedeciste. Sí obedeció. Pero el problema fue que hizo todo lo contrario. Obedeciste a la mujer que le dijo: coma de esto, hijo, coma, que no hay ningún problema. ¿Cuántas veces, por ejemplo, una persona es asediada por el pecado y dice: no va a pasar nada, tranquilo, no va a pasar nada? Por ejemplo, cuando hay ese tipo de problemas de inmoralidad, adulterio, fornicación, todo eso, ¿verdad? Y entonces, tranquilo, que no va a pasar nada, ¿verdad? Tranquilo, que no va a pasar nada. Al estilo de las grandes telenovelas: nena, esto queda entre tú y yo. No, eso sale publicado por las redes. Eso sale publicado. No, eso no va a quedar ahí entre los dos. No, eso sale. Llega el momento en que eso aflora, sale a flote. Y entonces, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahí está. No lo voy a olvidar, versículo 17. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿verdad?, y comiste. Entonces, les dije que como hay una polémica, ¿quién es el del problema? ¿Ella porque tomó del fruto? Ella fue la que tomó el fruto y le dijo al hombre: coma. No, Dios dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Entonces, si la mujer le dice: mire, váyase por ese abismo, ¿se va a botar? No, en ningún momento, ¿verdad? Él tenía que creerle a Dios. Y entonces, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días.
nosotros hemos dicho, amado, que aquí en esta tierra nada va a mejorar. Aleluya, mejora para todo aquel que ahora está bajo la cobertura de la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué nos hemos detenido en esto, amado? Para que nos demos cuenta la importancia de la obediencia. Dios busca un pueblo que le obedezca. Dios anhela tener comunión con hombres y mujeres que obedezcan a la palabra, ¿verdad? Porque la rectitud es un sinónimo de obediencia. Ahora, Pablo en la carta a los Romanos hace un resumen de todo esto que hemos dicho por allá en el capítulo 5. Miremoslo rápidamente, amados. Aleluya. Para pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de obedecer a la palabra. Todo esto que hemos mirado allí en ese capítulo 2 del libro de Génesis, Pablo en la carta a los Romanos, por allá, gloria a Cristo, en el capítulo 5, en el versículo 19, hace un resumen de todo esto cuando él dice allí, eso, ahí está, Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora va a hablar de la obediencia de Cristo. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces él dice, por la desobediencia de un hombre. Y note lo que el apóstol dice aquí, ¿verdad? Amén. Nótelo, ¿verdad? Dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre. Él no dice la desobediencia de la mujer. Si es cierto que la mujer desobedece, pero aquí también lo ubica él con su responsabilidad. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Lastimosamente, la desobediencia de aquel hombre, ¿verdad?, produjo estragos y hasta el día de hoy estamos llevando las consecuencias. Hasta el día de hoy estamos llevando las consecuencias de esa desobediencia, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Afortunadamente hubo alguien que obedeció a Dios, Jesucristo el Salvador. Si nosotros vamos a hablar de obediencia, tenemos que mirar el ejemplo perfecto en Cristo el Señor. Qué obediencia la de nuestro amado Redentor y Salvador Jesucristo. Por esa obediencia, amén, dice, por la obediencia de uno. ¿Sabe por qué estamos usted y yo hoy aquí? ¿Sabe por qué hoy estamos en un templo cristiano, en un lugar de reverencia, alabando y adorando al Señor? Por la obediencia de Jesucristo el Salvador. Si no hubiera sido por la obediencia de Cristo, muchos de nosotros estaríamos en este mismo instante en un lugar de perdición. Allá, por aquí, allá, por aquí, por aquí. Si no hubiera sido por la obediencia de Cristo. Qué rectitud, qué obediencia la de Cristo. Su obediencia fue tan recta que fue a la cruz a darlo todo por nosotros. Ahora, déjeme decirle algo. Cristo tuvo toda la oportunidad de desobedecer. Porque recuerde que Él tuvo una naturaleza humana. Y la naturaleza humana, les decía ahora, ¿por qué nos parqueamos donde dice que no debemos parquear? ¿Por qué? Ahí está, ¿verdad? El afiche, no parqueo. Pero ahí estamos. Ahí nos ubicamos. No hagamos la U, ¿verdad? Velocidad máxima, tantas millas por hora, y pasamos volando. Aquí hay personas que tienen que ver mucho con ese asunto de la seguridad.
¿verdad? Qué difícil para una persona obedecer, ¿verdad? Terrible, qué difícil. Déjeme decirle algo más. Para los seres humanos es tan fácil desobedecer. Para el ser humano es tan fácil desobedecer. De hecho, para que una persona desobedezca no necesita hacer un curso especial. Desobedecemos por naturaleza. La mami le dice al chico: pórtese bien en la escuela, no vaya a gritar, no vaya a pelear con el profesor. Todos esos detalles se le dicen al chiquillo o a la chiquilla. Y a la semana siguiente llega la nota de la escuela, una reunión extraordinaria, consejo de seguridad permanente. Y corra a mirar. Es terrible, ¿verdad? Para que una persona desobedezca, no necesita hacer una maestría o un doctorado, qué sé yo. Lo hace por naturaleza. Vamos bien, ¿verdad? Le dicen al chiquillo: no grite, cuando vaya a pedir el tete, no grite. Y es cuando más grita. Y forma ese escándalo, ¿verdad? Y llegan todos los cuerpos de seguridad a ver qué es lo que ha pasado allí en la casa, ¿verdad? Qué difícil obedecer. Qué difícil consagrarnos a Dios. Qué difícil aceptar las normas de Dios. Qué difícil cumplirlo. Pero Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere que obedezcamos a su palabra. ¿Queremos cerrar aquí? Vamos cerrando. Entonces, si fue cierto que un hombre desobedeció y el pecado sigue haciendo estragos, dice, por la obediencia de uno. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Por la obediencia de uno. Les dije al comienzo, conozco gente, amado, que le ha obedecido a Dios y le ha ido bien, bien. Yo conozco gente preciosa, obedecen a Dios y les ha ido bien. Pero también conozco casos de gente que ha desobedecido a Dios y les ha ido mal, mal, mal. Nunca debió pasar eso. Nunca, nunca debió pasar eso, nunca. Pero pasó, pasó. Bueno, entonces vino la obediencia de uno, Cristo, que obedeció al Padre. En esa obediencia, Cristo se humilló. Dice la palabra que Él se hizo obediente. Hay un texto muy hermoso que resume toda la obra de Cristo, ¿verdad? Allí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses, ¿lo tiene, amado? Cerramos aquí. Estamos diciendo que esa rectitud es sinónimo de obediencia. Nadie podrá vivir en rectitud si no obedece a Dios. Les dije, amados, Filipenses capítulo 2. Cerramos. Dice la palabra, aleluya, gloria al nombre de Cristo. Versículo 5, capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos va a hablar del ejemplo perfecto de obediencia. Si usted y yo queremos ver un ejemplo perfecto de obediencia, de rectitud, en Cristo, porque Él tuvo naturaleza humana, dice, haya pues en vosotros, quiere decir que también lo podemos experimentar, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el creyente lo primerito que aprende es la obediencia. Amén. Es lo primerito. Hay personas que dicen, sí, yo soy creyente, yo voy allí a tal iglesia, yo también soy parte de un grupo y esto y aquello. Pero qué orgullo, qué apatía, ¿verdad? Qué tantas cosas, qué desobediencia. Cristo dice, se humilló primeramente, se humilló a sí mismo
y se hizo obediente. A Cristo le dijeron: va a hacer esto, y Él lo cumplió. Se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier clase de muerte, muerte de cruz. Ahí era donde yo decía, por ejemplo, que el Señor nos dijera a cualquiera de nosotros: vaya, trabaje en determinado lugar del planeta Tierra. ¿Cómo sería la actitud de cualquiera de nosotros? De cualquiera, del predicador, del músico, del cantante, del director de escuela dominical, de todas las personas que son parte de la iglesia. Que el Señor nos dijera a cualquiera de nosotros: lo necesito en un lugar bien difícil. Ay, Padre, mire, un minuto de silencio por ese lugar tan difícil. ¿Se da cuenta? Que Dios nos dijera, porque qué difícil obedecerle a Dios, pero Dios quiere que le obedezcamos. Aquí dice que el Señor se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier clase de muerte, muerte de cruz. Cristo se hizo obediente y va hasta la muerte, y no cualquier clase de muerte, porque Cristo no murió ahogado. Si Cristo muere ahogado, no tendríamos salvación. Jesucristo no murió electrocutado, porque hay personas que las electrocutan, ¿verdad? Pena de muerte, lo llevan allí a una cámara, lo colocan en una silla, tantos voltios, ¿verdad? Y allí. Cristo no murió electrocutado, no murió bajo el efecto de una inyección letal, ¿verdad? Hay pena de muerte en algunos países, le aplican una inyección letal a la persona y queda allí, ¿verdad? No más problema, murió, pena de muerte. Entonces el Señor no muere ni ahogado, ni electrocutado, ni bajo el efecto de una inyección letal. Él murió, se hizo obediente y va hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, como toda obediencia tiene resultados maravillosos, no olvidemos que nadie vivirá la rectitud mientras no aprenda la obediencia. ¿Cómo va a experimentar la rectitud si no obedece? ¿Cómo? No tiene sentido eso, no aplica. ¿Cómo una persona va a vivir rectamente si no obedece? El infierno se burla cuando una persona no obedece. Mírenlo. Dice creyente, pero no obedece. Dios tiene una palabra y hay que obedecerla. Cuando Dios me dice a mí que haga algo, yo inmediatamente lo hago. Amén. Haga esto, inmediatamente lo hago. Así nuestra naturaleza humana diga que no, pero hay que hacerlo. El Señor se humilla, se hace obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz. No fue cualquier muerte, muerte de cruz. Ahora dice, entonces, como resultado de ello, Dios, versículo 9 de Filipenses 2, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Recordemos la pregunta al principio. Cristo dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando? Amado, la obediencia es sinónimo de rectitud. Queremos llevar una vida recta. Nadie experimentará la rectitud mientras no obedezcamos. Por eso qué importante que hoy, amado, todos en una actitud sincera le diremos: Señor, yo quiero experimentar esa rectitud, pero primero enséñame a obedecer tu palabra, de tal manera que de aquí en adelante, cuando nos den una orden, listo, la cumplimos, porque así lo quiere Dios, y es la forma de agradar a la presencia del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra, mi amado. En esta hora colóquese de pie allí con toda libertad. Gloria a Jesús. Allí con toda libertad, amado.
Y ese tema de la rectitud sigue corriendo. Y ese tema de la rectitud que corre por todas las páginas de la Biblia también sigue corriendo hoy por todo nuestro ser. Y hoy nos dice la palabra que esa rectitud es un sinónimo de la obediencia. Aleluya. De tal manera que para vivir esa rectitud, amado, es importante obedecer. Para vivir la rectitud, para experimentar cada día de manera abundante esa rectitud, obedecer a Dios y a la palabra. Cuántas órdenes Dios nos da continuamente. Cuántas personas que dicen: Cristo, tú eres mi Señor. Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, tú eres mi Señor. Amado, pero no se puede quedar aquello en solamente palabras. Llegó la hora de actuar. Llegó la hora de actuar. Llegó la hora de realmente actuar. Experimentar, aleluya, esa rectitud. Pero primero la obediencia a Dios y a la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, oh Dios, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que una vez más ha sido colocada en el corazón de todo este pueblo, Señor. Una vez más, gracias, gracias por todo lo que podemos aprender de ti cada día, Señor. Una vez más, gracias por esta palabra que nos alienta, por esta palabra que nos bendice, por esta palabra que nos inspira a vivir para ti, Señor. Por esta palabra que nos motiva a rendirlo todo a la presencia tuya, Señor. Por esta palabra que nos invita, Señor, a experimentar cada día esa gloria tuya de manera sobrenatural. Pidámosle allí, amados, en una oración sincera al Señor: enséñame a obedecer. Enséñame, Dios mío. Señor, de aquí en adelante, cuando tú des una orden, que yo pueda decir: heme aquí, aquí estoy para lo que tú quieras hacer conmigo. Aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras hacer conmigo, Padre amado. Aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras hacer conmigo. Aleluya. Obra con poder, Dios mío. Obra con poder, Señor, allí en lo más interno de cada vida, Dios. Allí en lo más interno, en lo más profundo de cada vida, de cada corazón, Señor. Oh Dios Todopoderoso, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Oh gloria a tu grande poder. Oh gloria a tu grande poder. Ministra, Señor. Ministra cada vida. Ministra cada corazón, Señor. Allí, Dios mío, en lo profundo, en lo interno, obra de manera grande, Señor. Obra de manera sobrenatural. Obra, Dios mío, de manera maravillosa. Aleluya. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Un momento más allí en comunión, amado. ¿Qué órdenes ha dado Dios a su vida? ¿Qué órdenes hemos recibido usted y yo a través de la palabra, que no las hemos cumplido hasta el día de hoy? De nada nos sirve gritar. De nada le sirve a una persona hacer alarde de sus cualidades, de sus excelentes virtudes. Yo digo, ¿cuánta gente viene recibiendo la palabra? ¿Cuántas personas reciben la palabra hoy en un templo, en comunión, amado, allí en comunión? Trate de estar en comunión con Dios un momento. Eso allí, gloria a Cristo. Trate de entrar allí en un momento de comunión con el Señor. Allí con toda sinceridad delante del Señor. ¿Cuántas personas reciben por años y años la palabra? Personas que aún desde niños han recibido la palabra. Desde cuando papá y mamá le instruían allí en el camino del Señor. Pero que todavía no hay un fruto que haga deleitar el corazón de Dios. Se sabe de personas que gritan, saltan, cantan a grito entero en los templos, hablan en lenguas, pero no hay una vida de obediencia, no hay una vida de rendición total al Señor. Aleluya. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Antes que cualquier otra situación, antes que cualquier otra cosa, mi amado, obediencia a la palabra, obediencia a Dios y a su palabra. Obedientes a Dios continuamente, continuamente, día tras día. Aleluya. De tal manera que cuando Dios mire nuestras vidas, se deleite en nosotros. Aleluya. Gloria al poder de Cristo. Aquí hay presencia de Dios. Aquí hay gloria de Dios para su vida y para mi vida, mi amado. Aquí hay presencia del Señor. Oh, gloria a Cristo Jesús.
Usted que tiene un llamado del Señor, usted que ha recibido un llamado del Señor por tantos años, ha cumplido ese llamado. Usted a quien Dios le ha dado un talento para que lo ponga al servicio de la obra del Señor. Usted que ha recibido un talento, usted que ha recibido gracia, sabiduría, conocimiento de Dios, para que lo ponga al servicio del Señor. ¿Ha obedecido ese llamado? ¿Ha obedecido ese llamado? A muchas personas Dios les está llamando a un nivel mayor de consagración. A muchas personas Dios les está llamando a un nivel mayor de consagración. Estamos obedeciendo ese llamado. Aleluya. Eso, amado, es un momento de meditación. Es un momento de meditación. Es un momento para meditar. Es un momento para rendirlo todo al Señor. Es un momento para decir: Señor, ayúdanos. Que toda esa palabra que por tantos años hemos recibido, que toda esa palabra que por tantos años hemos recibido, produzca frutos que agraden a tu santa presencia, Señor. Que toda esa palabra, aleluya, toda esa palabra que por tantos años hemos recibido, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Señor, que toda esa palabra que por tantos años hemos recibido produzca frutos que agraden a la presencia tuya. Basta ya de pecar, amado. Basta de pecar. Basta de fornicar. Basta ya de adulterar. Basta ya de deleitar el corazón en el mundo. En comunión, chica. Aquí, jovencito, en comunión. Haga esa oración que usted y yo la necesitamos. Aleluya. Oh, gloria al poder de Jesucristo. Usted y yo la necesitamos. Cuando Dios nos ha dicho: basta de amar al mundo, basta de tanto apego al mundo, basta, dice Dios, basta ya del apego a las cosas mundanas, carnales, pecaminosas y terrenales. Basta ya de todo eso. Llegó la hora de la rectitud. Pero para experimentar esa rectitud, la obediencia a Dios y a la palabra. Gloria a Cristo, mi amado. Eso, deje que el Señor arrope su vida. Deje allí que el Señor arrope su corazón. Deje que la gloria de Dios, la unción del poder, de la presencia del Señor arrope su vida, su corazón. Oh, gloria a tu nombre. Ministra, Señor, ministra con tu grande gloria. Aleluya, aleluya. Oh, Santo Jesucristo, para siempre. Bendita.